Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. La presente es la tercera lección sobre la unidad de concentración fracción molar. En las dos primeras lecciones previas estudiamos el concepto de fracción molar, así como las expresiones matemáticas utilizadas para su cálculo cuando tenemos una mezcla binaria o una solución binaria, o también si tenemos una mezcla de más de dos componentes. Entonces describimos las ecuaciones de la 1 a la 7 utilizadas entonces para determinar la fracción molar de una mezcla homogénea o de una solución de dos o más componentes. En esta presente lección estudiaremos una unidad de concentración derivada de la fracción molar, denominada porcentaje molar. Y decimos que el porcentaje molar de una solución es el porcentaje de todas las moléculas en una solución que son de un tipo determinado, es decir, es el porcentaje de la cantidad relativa de uno de los componentes en la mezcla homogénea. Y en forma más sencilla podemos decir que es igual o equivalente a la fracción molar multiplicada por 100%. Por tanto, si la fracción molar se representa como X sub I, tal como lo hemos hecho en las lecciones previas, entonces el porcentaje molar se representa como porcentaje X sub I. Y este porcentaje molar, que es porcentaje de X sub I, es igual entonces a las moles del componente I n sub I sobre las moles totales n sub T, todo esto por 100%. Entonces, con esta unidad derivada de la fracción molar, planteamos la octava ecuación. ¿Cuál es la importancia del porcentaje molar? ¿O cuál es su utilidad con relación a la fracción molar? Que en términos de fracción molar utilizamos valores decimales, valores menores a la unidad. Pero en este caso, utilizando ya el porcentaje molar, utilizamos números que permiten un mejor manejo matemático, porque ya no utilizamos cantidades tan pequeñas. Este porcentaje molar también puede expresarse entonces para los componentes de una solución binaria, es decir, para el soluto y el solvente. Entonces el porcentaje molar del soluto, porcentaje de XSTO, es igual a las moles de soluto N sub STO sobre las moles de la solución por 100%. Y de igual forma expresamos el porcentaje molar para el solvente como porcentaje de X sub STE igual a las moles de solvente N sub STE sobre las moles de solución N sub SLN por 100%. Por tanto, ya tenemos otras dos ecuaciones. La número 9, que indica el porcentaje molar para el soluto, y la número 10, que indica el porcentaje molar para el solvente en una solución binaria. Vamos entonces a resolver un ejemplo utilizando esta unidad de concentración derivada denominada porcentaje molar. El presente ejemplo sobre fracción molar dice lo siguiente: calcular la fracción molar y el porcentaje molar de propanol y de agua en una solución acuosa conformada por 340 gramos de propanol y 420 gramos de agua. Para resolver el presente ejemplo, primero determinemos las cantidades relativas de soluto y de solvente. Como nos dicen que es una solución acuosa, el solvente es agua, y es claro también que se trata del agua por el hecho de que hay mayor cantidad de la misma. Hay 420 gramos de agua con relación a los 340 gramos de propanol, medidos en términos másicos. Entonces tenemos como soluto el propanol, cuya fórmula molecular es C3H7OH, y el solvente es el agua, STE, cuya fórmula es muy conocida y es H2O. Entonces nos dan la masa de soluto.
la masa de propanol W sub STO como igual a 340 gramos de propanol o simplemente gramos de soluto. Y nos dan los gramos de solvente W sub STE como igual a 420 gramos de agua. Lo que nos piden en el presente ejemplo es determinar la fracción molar de soluto X sub STO y la fracción molar de solvente X sub STE. Además, nos solicitan determinar el porcentaje molar del soluto X sub STO y el porcentaje molar del solvente X sub STE. Como la fracción molar y por ende el porcentaje molar se describen en términos de moles y nos dieron las cantidades de soluto y de solvente en términos de gramos, debemos entonces pasar de gramos a moles tanto de soluto como de solvente. Y para ello debemos recordar la siguiente expresión que nos dice que las moles de una sustancia son iguales a la masa en gramos sobre el peso molecular de dicha sustancia. Entonces esta ecuación la aplicamos para el soluto y el solvente. Entonces con ella pasamos de gramos a moles. Para el caso del soluto, tenemos que las moles de soluto N sub STO son iguales a los gramos de soluto, que ya los conocemos, sobre el peso molecular del soluto, PM sub STO. Y de igual forma para el solvente, determinamos las moles N sub STE como igual a los gramos de solvente W sub STE sobre el peso molecular del solvente, PM sub STE. No conocemos el peso molecular ni del soluto ni del solvente. Entonces, antes de continuar con nuestro cálculo, vamos a determinar primero esos valores. Peso molecular del soluto corresponde entonces al peso molecular del propanol. Como vemos, en la fórmula molecular del propanol hay 3 átomos de carbono y los multiplicamos por el peso atómico de un átomo de carbono, que es 12. Ahora sumamos la contribución a la masa por parte del hidrógeno. Hay 7 y 1, 8 hidrógenos por el peso atómico del hidrógeno, que es 1. Y como podemos ver, hay un tercer elemento que es el oxígeno. Hay un átomo de oxígeno en esta molécula, entonces escribimos 1 por el peso atómico del oxígeno, que es 16. Efectuamos estas operaciones y tenemos 3 por 12, 36, más 8 por 1, 8, más 1 por 16, 16, y eso nos da el siguiente valor, de 60 gramos de propanol o gramos de soluto sobre mol de soluto. Ya tenemos el peso molecular del soluto, ahora determinemos el peso molecular del solvente, que es el agua. En la molécula de agua hay 2 átomos de hidrógeno, entonces multiplicamos 2 por el peso atómico del hidrógeno en la tabla periódica, que es 1, más un átomo de oxígeno en esta molécula por el peso atómico del oxígeno en la tabla periódica, 16. Y esto nos da 2 por 1, 2, más 1 por 16, 16, lo que es igual a 18 gramos de solvente que hay en una mol del solvente, en este caso agua. Ahora solo tenemos que reemplazar los valores en las ecuaciones descritas para las moles de soluto y moles de solvente. Y tenemos que las moles de soluto N sub STO son iguales a los gramos de soluto, que ya sabemos que son 340, sobre el peso molecular del soluto, que es de 60 gramos de soluto contenidos en una mol de soluto. Cancelamos gramos de soluto en el numerador con gramos de soluto en el denominador y obtenemos que las moles de soluto N sub STO son iguales a 5,67 moles de soluto o moles de propanol, y esas unidades de moles de soluto quedan en el numerador luego de efectuar la multiplicación de extremos y medios, lo cual ilustramos aquí brevemente. Recordemos que tenemos 340 gramos del soluto en el numerador y podemos decir que este valor con estas unidades están divididos sobre 1. Todo número dividido entre 1 es igual al mismo número, sobre 60 gramos de soluto sobre mol de soluto.
Entonces, ¿qué sucede con estas unidades? Se multiplican los extremos y los medios. Entonces los medios nos dan los valores en el denominador, 1 por 60 gramos de soluto, y los extremos nos dan los valores en el numerador, es decir, 340 gramos de soluto por mol de soluto. Entonces se cancelan unidades de gramos de soluto en el numerador con gramos de soluto en el denominador y nos queda 340 dividido 60, lo que nos da 5,67 en las unidades que quedan, que son moles de soluto. Entonces esta es la explicación del por qué queda al final moles de soluto en el numerador. Continuando con estas operaciones, tenemos ahora que determinar las moles de solvente, que son iguales a los gramos de solvente, que son 420 gramos de solvente, sobre el peso molecular del solvente, que es de 18 gramos de solvente, sobre mol de solvente, lo que nos da unas moles de solvente N/ST como iguales a 23,33 mol de solvente, cancelándose las unidades de gramos de solvente, y efectuando el análisis anterior llegamos a determinar que las unidades de este valor son moles de solvente. Entonces ya tenemos moles de soluto y moles de solvente. Ahora determinemos las moles de la solución o moles totales N/SLN como iguales a moles de soluto N/STO más moles de solvente N/STE. Aquí reemplazamos los valores. Ya determinado 5,67 más 23,33. Al final indicamos las unidades de moles, lo que nos da entonces que las moles de solución N/SLN son iguales a 29,0 moles de solución. Y ahora vamos a proceder a determinar las fracciones molares. En primer lugar determinamos la fracción molar de soluto X/STO. La fracción molar de soluto X/STO es igual a las moles de soluto 5,67 mol de soluto sobre 29,0 moles de solución, lo que nos da que la fracción molar X/STO es igual a 0,1955. Y ahora determinemos la fracción molar de solvente X/STE, y tenemos que la fracción molar de solvente X/STE es igual a 23,33 mol de solvente sobre 29,0 mol de solución. Efectuando las operaciones indicadas, tenemos que la fracción molar de solvente es igual a 0,8045. Ya tenemos entonces la fracción molar de soluto y la fracción molar de solvente. Ahora la forma de verificar que estos resultados sean válidos o coherentes con lo que nos piden en el enunciado es simplemente sumar las fracciones molares, y esa suma de fracciones molares nos debe dar el valor de 1. Entonces, utilizando una calculadora y sumando 0,1955 y 0,8045, vamos a obtener el valor de la unidad. Ustedes pueden verificar utilizando una calculadora. No hacemos esa operación porque es muy fácil hacerla, es muy fácil efectuarla. Entonces ya tenemos las fracciones molares. Y por último determinemos el porcentaje molar. El porcentaje molar de soluto X/STO es entonces igual a las moles de soluto N/STO sobre las moles de solución N/SLN por 100%. En este caso me devuelvo a corregir la fórmula de fracción molar de soluto, donde había colocado en el denominador moles de solvente. Entonces me disculpo, pero ahí cometí un error al escribir la fórmula, porque fracción molar de soluto es igual a las moles de soluto sobre moles de solución. Entonces, como podemos ver,
solo tenemos que multiplicar por 100% el valor obtenido. Es decir, que multiplicamos 0,1955 por 100. Por tanto, porcentaje molar de soluto, porcentaje de X sub STO es igual a 0,1955 por 100%. En la calculadora solamente multiplicamos por 100. No colocamos ese símbolo de porcentaje. Ese símbolo de porcentaje se utiliza o se ilustra es en la operación que hacemos manualmente, pero este símbolo de porcentaje no se ingresa en la calculadora, solamente se ingresa el valor de 100, es decir, se multiplica 0,1955 por 100. Al efectuar esta operación obtenemos que el porcentaje molar de soluto es igual a 19,55%. Ya colocamos el símbolo de porcentaje porque hemos multiplicado por 100. Y ahora determinamos el porcentaje molar del solvente. Porcentaje de X sub STE es igual a las moles de solvente N sub STE sobre las moles de solución N sub SLN. Todo esto por 100%. Este porcentaje molar de solvente es entonces igual a multiplicar el valor obtenido para la fracción molar de solvente 0,8045 por 100%, lo que nos da finalmente un valor para el porcentaje molar de solvente como igual a 80,45%. Y como podemos observar, si sumamos 19,55 con 80,45, eso nos da el valor de 100%. Es decir, la suma de los porcentajes molares da igual a 100%. En este caso, porcentaje molar de soluto más porcentaje molar de solvente es igual a 100%. Y ustedes pueden verificarlo utilizando una calculadora o efectuando la suma de estos valores. Y esta es entonces la respuesta para el presente ejemplo. La ventaja relativa que presenta entonces el porcentaje molar con relación a la fracción molar es la reducción en el uso de decimales. En la fracción molar utilizamos hasta 4 valores decimales para fracción molar de soluto y fracción molar de solvente. En el porcentaje molar se redujo el uso de decimales hasta 2. Ya dependerá de los requerimientos del problema si es más necesario utilizar el porcentaje molar o la fracción molar. Por ejemplo, en la ley de Dalton, para las presiones parciales se utiliza la fracción molar, pero para ejercicios de análisis cuantitativo puede ser más importante utilizar el porcentaje molar. De esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.